Hola, ¿qué tal? A todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar viendo un video con un pequeño análisis de datos y la creación de un dashboard en Excel. Para esto vamos a estar utilizando Excel en nuestra computadora para poder crear aquí un análisis y una visualización de ese análisis de esa información que vamos a estar realizando. Vamos a tener un set de datos, el cual va a contener una serie de informaciones y vamos a explorar los diferentes tipos de aspectos que podemos validar y contestar algunas preguntas que generalmente podemos hacerle a esos datos. Para esto, nosotros vamos a necesitar conocer lo que son algunas vamos a decir algunas definiciones. Dentro de estas definiciones vamos a encontrarnos lo que es el análisis de datos, el cual es el proceso de examinar y comprender la información que se encuentra en los datos para tomar decisiones informadas y descubrir patrones y tendencias relevantes. Algunos puntos importantes del análisis de datos son importar y organizar los datos, utilizar fórmulas y funciones para realizar cálculos, crear tablas dinámicas para resumir y visualizar los datos, representar los datos mediante gráficos, aplicar filtros y ordenar los datos para obtener información relevante, realizar análisis de tendencias y proyecciones y presentar los resultados de forma clara y concisa. Como vemos, el análisis de datos es bastante amplio y hay una gran cantidad de pasos que nosotros debemos de dar para poder obtener información que nosotros podamos utilizar en un futuro. Cuando nosotros hablamos de Excel, Excel nos funciona a nosotros para poder hacer este tipo de análisis. Y dentro de ella tenemos unas funciones y unas características bien importantes y dentro de ellas están lo que son las tablas dinámicas, que son una forma rápida y sencilla de resumir y analizar grandes cantidades de datos en Excel. Estas te permiten crear informes y gráficos interactivos sin tener que realizar cálculos complicados manualmente. Con solo unos clics puedes ver diferentes perspectivas de tus datos y obtener información relevante de manera eficiente. Una tabla dinámica en Excel consta de 4 partes principales, como son filas, que son para agrupar y organizar los datos en filas, columnas, para crear columnas para las tablas dinámicas, valores, campos numéricos que se pueden resumir o analizar, y filtros que permiten filtrar los datos para ver solo la información relevante. Esto lo vamos a ver a detalle cuando iniciemos con lo que es la exploración de los datos y las informaciones que tenemos y luego posteriormente entonces pasar a crear lo que sería la tabla dinámica. También nosotros necesitamos entender qué es un dashboard y en este caso vemos que es una herramienta visual que permite mostrar información importante de manera resumida y fácil de entender. Combina gráficos y tablas para proporcionar una visión rápida de rendimiento y resultados claves. Ayuda en la toma de decisiones informada. Los elementos más importantes de un dashboard son indicadores clave, como son los KPI. Estos son datos clave que representan el rendimiento de nuestro, vamos a decir, nuestro set de datos. Los gráficos y las tablas son visualizaciones de datos para mostrar tendencias, filtros que son para explorar los datos específicos, diseño interactivo que son para presentar clara la información y que sea, vamos a decir, agradable a la vista, actualización automática, datos que se actualizan automáticamente. Entonces, como vemos ahí, tenemos una serie de datos bien importantes para conocer lo que son los dashboards. Dentro también de lo que son los dashboards, nosotros necesitamos entender primero para qué es un dashboard y hemos visto que nos dice que son para presentar información de una forma resumida, donde las personas pueden interactuar analizando diferentes tipos de
gráficos que nos muestran a nosotros información relevante de ya el análisis que hemos hecho. Y obviamente va a tener una serie de filtros o lo que se le llama segmentadores en los cuales nosotros vamos a poder hacer las diferentes selecciones, los diferentes filtros y poder analizar varias perspectivas, ¿verdad? De la información que nosotros tenemos. En este caso, vamos a ver que también necesitamos entender cómo vamos a decir, seleccionar los gráficos que a nosotros nos van a funcionar para presentar diferentes tipos de información. Y dentro de ellos, esto es bastante amplio, pero aquí encontré esta imagen en internet donde vemos acá que podemos presentar datos en forma de barra, en forma de columna y en forma de radar. Como ven, estos son datos estáticos y podemos ver aquí otros gráficos que son de tiempo y estos son en columnas, líneas y áreas. Y luego tenemos por acá lo que son de correlación, que en este caso, por ejemplo, son los gráficos de dispersión que tienen 2 variables, los de burbuja que tienen 3 variables, los estáticos y los de tiempo nuevamente que son circulares y anillos, y en este caso columnas apiladas y áreas apiladas. Entonces, estos son algunos de los gráficos que generalmente se utilizan para presentar la información dentro de lo que es un dashboard. Y vemos acá que nosotros podemos tener lo que son de correlación, lo que son fraccionarios y lo que son para comparar información. Y esto dentro de lo que es el dashboard podemos ubicarlo en diferentes partes. Una parte interesante es entender cómo nosotros debemos de diseñar un dashboard. Y un dashboard nosotros podemos diseñarlo con la siguiente característica. Acá he encontrado esta información acá de el LinkedIn de Roberto Rodríguez, el cual expresa de manera bastante clara y sencilla los diferentes tipos de dashboard que nosotros podemos encontrar. Podemos ver aquí que hay dashboard de componentes y vemos acá cómo él nos indica acá una gráfica donde nos dice aquí que podemos tener un logo y un título, que podemos tener aquí marcadores, que tenemos aquí la sección de los gráficos y que tenemos los filtros. Y en cada uno de ellos nos indica qué debe de ir. Cuando habla de filtros, en este caso está hablando de segmentación de datos. Cuando habla de botones para remover filtros, nos hablamos de esto. Esto, por ejemplo, en Power BI es bastante interesante. En este caso, ¿verdad? Si lo tuviéramos en Excel, vamos a tener en el segmentador una pequeña indicación encima que cuando nosotros le damos se desmarca y cuando le marcamos, pues, ¿verdad? Se pone en rojo y así nosotros podemos hacer esto. Lo vamos a ver en la práctica, pero para eso se utiliza. Acá, donde nos dice el nombre que especifica la temática, en este caso, ¿verdad? Puede ser el análisis de una clínica, el análisis de un hospital, el análisis de una escuela, el análisis de venta de una empresa de transporte, una empresa de fabricación de productos, etcétera. El tema es que el título irá conforme a qué es lo que vas a analizar y vamos a tener lo que son las visualizaciones de indicadores, en este caso, por ejemplo, los gráficos y la marca, en este caso de la empresa, que sería el logo, y luego lo que son los botones de navegación y la vista. Esto en este caso utilizando lo que son los dashboards de componentes, pero también nosotros podemos tener los dashboards de navegación. Y aquí vemos prácticamente el mismo dashboard y nos indica aquí que este prioriza la navegación utilizando los marcadores como botones de viaje entre paneles y cuenta con una sección de filtros para segmentar los datos a solicitud del usuario. ¿Qué significa esto? Que por acá vamos a tener algunos gráficos y de este lado vamos a tener algunos filtros. Independientemente del filtro que elija, los gráficos deben de hacer el cambio de forma dinámica, presentando la información filtrada o lo que el usuario ha seleccionado para poder analizar. Y en el caso de lo que son los marcadores, en este caso esto no funcionaría a nosotros para hacer navegador. ¿Por qué? Porque podemos tener más de una página dentro de nuestro dashboard y así con esto nosotros estaríamos creando botones que lo que harían es prácticamente como un salto de una página a otra.
También podemos tener aquí lo que son los dashboards de filtro y como vemos acá encima se nos colocan acá estos filtros y tenemos por acá lo que son algunas tarjetas. En este caso, las tarjetas lo que harían es presentar información como por ejemplo monto total, margen, cantidad vendida, etcétera. Y obviamente, ¿verdad? Tienen una importancia y una relevancia dentro de lo que son los dashboards. Y también podemos tener dashboard por tarjeta. En este caso, la tarjeta, en vez de estar de este lado, estarían aquí arriba. Entonces, vemos ahí que también esto tiene, ¿verdad? Su importancia, ya que dependiendo cuál nosotros utilicemos, vamos a poder organizar la información según cierto tipo de necesidad. Existen muchas formas de nosotros poder crear el dashboard con estas informaciones. Podemos, por ejemplo, crear un fondo con estas informaciones y cuando nosotros estamos trabajando en lo que sería Excel o en Power BI, nosotros podemos agregar ese fondo y colocar los elementos en estos dibujos o estas secciones que nosotros podemos aquí agregar. Entonces, también en este caso, lo que vamos a hacer es analizar los datos de una tienda de artículos de belleza. En este caso, tenemos acá este logo que lo vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto y acá aparecerían lo que son las preguntas que nosotros vamos a poder responder de acuerdo a el análisis que nosotros vamos a hacer en la tabla dinámica. Por ejemplo, podemos responder preguntas, ventas por fecha, si nuestro set de datos tiene, ¿verdad?, la columna de fecha o se almacena alguna fecha de registro. Vamos a poder aquí responder preguntas como, por ejemplo, condición de pago, ciudad, región, cliente, etcétera. Podemos aquí sacar algunos top, quiénes fueron los mejores, quiénes fueron los peores, etcétera. El tema es que una vez nosotros hemos hecho ese análisis, pues nosotros luego vamos a poder aquí crear nuestro dashboard. Y hay algunas cosas que nosotros debemos de tener pendiente. Primero, necesitamos un set de datos. Y este que está por acá, yo se lo voy a dejar en el link del video para que puedan practicar con él. Vamos a ver aquí que tenemos un encabezado, en este caso, el ID de factura, la fecha, el vendedor, la ciudad, la región, los productos, los clientes, tipo de pago, precio, cantidad, su total, descuento, su total menos descuento, ITEVIS y total. En este caso, estamos utilizando una empresa de origen de República Dominicana, por lo cual acá donde dice ciudad van a encontrar ciudades que son de la República Dominicana y por acá en las regiones van a encontrar las regiones de República Dominicana. En este caso también habla de ITEVIS. Esta palabra es una palabra para calcular cierto tipo de impuesto que se calcula en la República Dominicana en base al 18%, pero existen otros. En este caso, ¿verdad? Son datos ficticios y lo vamos a estar utilizando. En el caso de cualquier otra persona, simplemente sustituye acá los datos de la ciudad y de la región que le corresponde y obviamente pudiera utilizar esto. Entonces, como vemos acá, nosotros podemos ver que tenemos acá la cantidad de 469 registros, los cuales vamos nosotros a poder utilizar para crear nuestro dashboard. La primera opción que nosotros vamos a hacer aquí es que me dieron una serie de preguntas que yo voy aquí a responder. Y dentro de esas preguntas, nosotros teníamos todas estas. Si nosotros no utilizamos una tabla dinámica, sería un poquito tedioso y bastante trabajo en responder alguna pregunta de esta. Por ejemplo, si a mí me preguntasen que cuántos vendedores yo tengo dentro de la empresa, yo tendría aquí que buscar y contar cada uno de esos vendedores. Por ejemplo, quiénes son los que están ahí, quiénes no son. Una cosa yo pudiera hacer aquí esto utilizando, por ejemplo, algunas fórmulas que existen dentro, ¿verdad?, de Excel y una de ellas es, por ejemplo, la palabra único y yo puedo, por ejemplo, acá seleccionar el origen de mis datos y seleccionar desde el primero hasta el último para que me diga a mí
cuántos clientes, vendedores, etcétera, únicos hay en esa base de datos. Por ejemplo, escribo la palabra único, selecciono la columna y presiono Enter. Y él aquí me crea una lista de los vendedores que yo tengo. En este caso veo que tengo 15 vendedores y obviamente puedo aquí empezar a sacar estos datos para obtener la información. Pero como están viendo, esto me va a costar a mí mucho trabajo y varios conocimientos de lo que son los diferentes tipos de funciones que nosotros podemos crear dentro de Excel. También podemos hacer lo mismo acá, por ejemplo, cuántas ciudades nosotros tenemos, cuántas regiones, cuántos productos yo tengo en mi base de datos. Por ejemplo, pudiera aquí yo darle acá, hacer lo mismo, únicos, por ejemplo, y por acá simplemente iría al inicio de mi tabla, seleccionaría el primero, presionaría la tecla Control Shift para que me seleccione absolutamente todo y cerraría por acá lo que sería esto. Y en este caso tendría aquí estos productos que tengo por acá, en el cual me indica que tengo aquí unos 16 productos. Y así yo pudiese seguir viendo más o menos cómo, ¿verdad? Tendría todo esto. Yo pudiera aquí, por ejemplo, obtener lo que sería la sumatoria de esto, indicándome a mí, por ejemplo, que cuánta cantidad se vendieron, por ejemplo, de un producto y yo pudiese aquí, por ejemplo, hacer la autosuma del total, etcétera, pero luego cuando yo necesite hacer filtro o me digan a mí, por ejemplo, dime la venta del sur o dime la venta del este, o dime, por ejemplo, la de Atomayor, yo tendría que aquí aplicar un filtro y obviamente, como ven, no sería algo tan fácil. Vamos aquí a hacer lo siguiente. Lo primero que debemos hacer para nosotros poder trabajar con tablas dinámicas es tener el rango de datos convertido en una tabla. En este caso, miren que lo que tengo son informaciones acá y por acá, por ejemplo, cuando yo estoy dentro, aquí me aparecería una opción que dice formato de tabla. Y cuando yo me ponga en fuera, me parecería así como está aquí, pero vemos que no tengo esta opción. Lo primero que voy a hacer es convertir esto en tabla. Yo tengo dos opciones. Una opción es presionar Control T y al hacer esto dentro del rango de datos me aparecería acá esta ventana. Y si observan acá, me ha puesto acá esta pequeña selección que si ustedes se fijan parece como hormiguitas caminando como vemos en todo mi set de datos. Y me aseguraría de que acá la palabra, la tabla tiene encabezado, esté marcada. ¿Por qué? Porque si tengo en mi tabla encabezado que son acá los nombres de la columna. Esta es la opción. Presionando Control T, yo selecciono mi set de datos, mi rango y obviamente, ¿verdad? Le daría aquí a aceptar. Otra opción es nosotros ir aquí a la pestaña del menú que dice insertar. Y como ven acá me dice tabla. Cuando yo le dé aquí me aparecería el mismo cuadro. Entonces, ¿cuál utilizar de las dos? Con la que te sientas más cómodo. Generalmente las combinaciones de teclas son mucho mejor ya que te ayudan a facilitar el acceso de forma rápida a la acción que quieres hacer. En este caso, vamos a darle aquí a aceptar. Y una vez le demos aceptar, nosotros vamos a ver que este set de datos, este rango de datos, va a cambiar a un color y me va aquí a aplicar en los encabezados un formato con unas pequeñas flechitas que van a ser filtros. En este caso, vamos a darle en aceptar y vamos a ver aquí cómo se ha convertido ahora en una tabla. Y vemos que tiene aquí una apariencia diferente y veo que acá me ha colocado, como ven, esta pequeña flechita que si yo le doy dentro, veo que aquí me hace una selección. Una cosa que podemos hacer aquí ahora es que, por ejemplo, quiero ver cuántas ventas o registros tiene María y aquí me aparecería todas las ventas que tiene María. Si vuelvo aquí y digo que, por ejemplo, en el sur, por ejemplo, que ha vendido, por ejemplo, María
veo, por ejemplo, aquí las ventas del sur y así yo puedo hacer este tipo de filtro. Pero como le dije, esto es un poquito, vamos a decir, más tedioso porque no tengo algo en concreto y voy a tener que hacer diferente tipo de anote. Para quitar aquí el filtro, le dan nuevamente y le dan aquí a borrar filtros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a ir a la última línea que tengo por acá. Voy a borrar acá estos que hice por acá, lo voy a eliminar y acá deben de entender lo siguiente. Nosotros ya tenemos esto convertido en una tabla. Yo, por ejemplo, puedo aquí darle otros formatos de colores a esta tabla. En este caso, por ejemplo, dar formato acá y aquí me aparecería esta tabla con diferentes tipos de formatos, donde yo puedo, ¿verdad?, ir cambiando y como ven ahí, conforme paso por encima, va tomando el color de la selección que yo le estoy indicando. En este caso, me voy a quedar aquí con lo que sería esta que tengo acá y listo. Entonces, acá ahora ya tengo ya mi set de datos convertido en una tabla. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero una tabla dinámica para poder analizar la información de una forma que yo pueda sacarle cierto tipo de ventaja a esta información que está acá, porque aquí no me dice nada concreto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por acá yo le voy a dar en insertar y voy a tener aquí lo que se le llama tabla dinámica. Esta tabla dinámica, aquí hay una que dice recomendada, no le vamos a dar a esa. De hecho, si le dan, observen que aquí le va a mostrar varios tipos de tablas que ha creado según verdad el análisis que él ha podido encontrar. Y como ven aquí, por ejemplo, contado, cheque, si le doy por acá, me va a decir aquí otras opciones que nosotros podemos explorar, etcétera. Pero no me interesa esa. Voy aquí a crear esta. Esto, ¿verdad? Dentro de cualquiera de rango. Entonces aquí me aparece esta ventana donde nosotros podemos, por ejemplo, darle aquí a nueva hoja de cálculo o hacerlo dentro de esta hoja. En este caso le vamos a dar a una nueva. Pero observen acá que dice tabla y esto, ¿verdad? Dice que el rango de datos que yo tengo aquí se llama tabla 1. Vamos a cambiar esto y observen cómo lo hacemos. Dentro de este set de datos, cuando yo estoy dentro, ¿verdad? Miren que me aparece aquí diseño de tabla, que era lo que les decía ahorita. Y estando acá y dentro del rango de datos, aquí me aparece el nombre de la tabla y me pone tabla 1. Si yo, por ejemplo, salgo del set de datos, miren que se va aquí lo que decía formato de tabla. Si yo entro dentro, miren cómo me pone nuevamente ese formato. Entonces, vamos aquí a darle un nombre y vamos a ponerle tabla ventas. Le doy enter y aquí ahora nosotros podemos trabajar con esto. Entonces, vamos a darle nuevamente en insertar, vamos a darle aquí en tabla dinámica y acá observen que ahora me da el nombre de mi tabla y le voy a decir que se vaya a una hoja de cálculo nueva. Nosotros acá vamos a ver que se va a abrir aquí una pequeña gráfica, en este caso esto que tenemos por acá y con él se abre este panel que nosotros tenemos acá donde dice campos de la tabla dinámica. En este caso, la tabla aparece aquí y aquí aparecen todos sus campos como me indica aquí arriba. Y por acá abajo está la parte importante de lo que son las tablas dinámicas, donde vamos a tener, como le había mencionado, la parte de filtro, la parte de columna, la parte, por ejemplo, de fila, la parte de valores. Acá hay que tener algo importante. Esto que está acá, por ejemplo, para hacer el filtro es para yo seleccionar la información que quiera, aplicándole, ¿verdad?, el filtro a la información que tenga. En la parte de columna me mostraría la información en forma de columna, que serían aquí las letras. Y en fila me la aparecería acá en la parte de número, indicándome, ¿verdad?, debajo de otro. Como ven aquí, al dar un clic fuera de lo que es mi tabla dinámica, veo que se va el panel que tengo por acá. Si quiero que vuelva a aparecer, simplemente le doy dentro y vuelve a aparecer. Pero si por casualidad ustedes le dan, por ejemplo, a esta parte aquí, vean que ustedes tienen aquí análisis de tabla dinámica. Y por ejemplo, yo puedo dar aquí afuera y miren que se va. Y para yo ubicar ese análisis,
por ejemplo, le doy nuevamente, y si por casualidad yo hubiese cerrado esto que está acá y doy fuera, miren que se va todo lo que tenía, vuelvo y lo selecciono, y por acá le doy a listar los campos, y aquí vuelve y me aparece esta opción. Esto, ¿verdad? Es bastante importante porque a veces estamos aquí, no sabemos dónde se encuentra esto, estamos buscando como locos y la idea es que usted venga y le dé y aquí le aparezca nuevamente. Entonces, importancia de estos campos que están por acá. Nosotros tenemos aquí columnas y filas. Y por ejemplo, esto es para nosotros poder arrastrar dentro de los campos que nosotros tenemos acá los datos que sean cualitativos. En este caso, por ejemplo, el producto es un dato cualitativo porque me va a presentar cualidades, descripción, etcétera, de un tipo de dato. En este caso, por ejemplo, nombre de cliente, ¿verdad? Es un dato descriptivo. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de cualidad, ciudad, estamos hablando de cualidades, clientes, estamos hablando de cualidades, vendedores, estamos hablando de cualidades. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cantidad, de precio, de su total, y eso estamos hablando de datos cuantitativos, es decir, los datos que van a ir en la parte de valores. Y vemos acá este símbolo que es el de autosuma, pero podemos hacer otras operaciones. En el caso, por ejemplo, de la autosuma es porque lo que yo arrastre acá inmediatamente lo va a resumir, es decir, me va a dar un dato global. Por ejemplo, si quiero saber la cantidad de venta, el monto de venta, pues él me lo va a dar. Y dependiendo el dato cualitativo que tengo, va a distribuir esa información entre todos los datos. Un ejemplo sería, por ejemplo, que yo quiero la venta por vendedor. Entonces yo le daría aquí a vendedor y lo arrastraría, por ejemplo, a columna. Iniciemos por acá y vamos a ver que aquí me pone, miren, todos los vendedores de forma en columna, como le había dicho, debajo de lo que sería la letra. Y por ejemplo, yo quisiese ver qué vendió cada uno, entonces yo busco aquí el total y lo arrastro acá a valores, ya que este es un campo cuantitativo. Y acá veo que en cada uno de los casos me ha puesto aquí el valor total de la venta de cada uno de esos vendedores. Aquí, por ejemplo, tenemos esta opción. Al seleccionar esto, me da las opciones de darle formato de moneda. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo me ha mostrado toda esta información. Pero, ¿qué tal si nosotros entonces lo ponemos acá en fila? Si lo ponemos en fila, vamos a ver que aquí me crea esta tabla de esta forma. Y esta es una forma un poquito más entendible de ver. Por ejemplo, yo pudiera acompañarlo, por ejemplo, con lo que serían las regiones, por ejemplo, de donde han vendido más esos vendedores, y vean que aquí me pone la venta del sur, del este, y me da, ¿verdad?, la sumatoria total, me pone aquí la sumatoria total aquí abajo, y por acá abajo me pone la totalidad, ¿verdad?, de las tres ventas. Esto significa de que yo, en vez de venir aquí a sumar lo que yo tenía acá, lo que yo tenía acá y lo que yo tenía acá, pues miren que sería el mismo resultado. Y yo me he evitado hacer esa sumatoria y ponerme aquí a arrastrar, etcétera, poner la referencia para que esto cambie, porque por ejemplo, si arrastro esto, por ejemplo, siempre me va a dar el mismo valor y yo tendría aquí que venir a referenciar todo esto. Entonces, para esto nosotros podemos utilizar lo que son estas tablas dinámicas. Y observen que aquí me dice que tengo a María y tengo aquí la última vendedora. Si yo quisiese organizar esta información por la cantidad mayor o la cantidad menor, yo puedo aquí utilizar dando un clic y le doy aquí a donde dice ordenar. Acá, por ejemplo, yo puedo ordenar de menor a mayor. Por ejemplo, me pondría las ventas de menor valor adelante y la de mayor valor de último. Puedo cambiar eso y darle aquí nuevamente, por ejemplo, dentro, un clic derecho, le doy aquí en ordenar y aquí le pondría de mayor a menor. Y aquí se organizaría la información conforme a esto. Y yo pudiese responder que la vendedora que tiene más venta es esta, la segunda es esta y así sucesivamente, ¿verdad?, con cada uno de ellos. Yo pusiera aquí hacer otro filtro. Imagínense que me dicen que quieren el top de
5 de los mejores vendedores o el top 10 de los mejores vendedores. Yo tengo acá, como vemos, 15 clientes, en este caso vendedores, perdón, y esos 15 vendedores, tengo aquí vendedores que han vendido bien y vendedores que no han vendido bien. Puedo también analizar información aquí dentro, como por ejemplo, esta se ve que ha vendido bastante acá, pero miren que también este ha vendido acá y se encuentra, ¿verdad?, en cuarto lugar. Pero a venta global, miren que ella representa, ¿verdad?, el cuarto lugar. Y tengo, por ejemplo, a este en tercer lugar acá en lo que es el Cibao y luego por acá lo vemos en diferentes facetas. Entonces podemos analizar diferentes perspectivas dentro de esto. Yo puedo aquí aplicar, por ejemplo, un filtro de la siguiente forma. Quiero que me traiga el top 5 de los mejores vendedores. Y yo le doy acá a esto que está aquí, a esta flechita, y aquí tengo filtros de valor. Yo bajo acá y busco 10 mejores. Estos 10 mejores, acá me aparece superiores y me aparece el número 10. Si yo le doy acá, él me va a dejar solamente de los 15 los 10 mejores. Le vamos a dar aquí y observen que ahora si yo cuento, miren que tengo solamente 10 vendedores. Si lo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, me dejó los 10 que tienen las mayores ventas, pero me dijeron que serían los 5 y entonces nosotros volvemos a darle aquí, vamos acá y aquí vamos a cambiar este 10 por los 5 que a mí me han pedido. Y como ven acá, tengo aquí esto que es bastante genial, donde solamente me muestra los 5 que tienen las mayores ventas. Para quitar este filtro, si me lo pidiesen, yo vengo acá y le doy a borrar filtro y esto regresaría a su estado actual. Hay algunas cosas que también podemos hacer aquí y es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, podemos darle, bueno, en este caso, por ejemplo, puede de que me pidan que entonces le diga cuáles son los 5 peores. Por ejemplo, entonces tengo aquí esto, miren, inferiores, y le doy aquí a 5 y observen, ¿verdad?, que me va a dejar entonces lo que 5 que tienen menos venta, es decir, los 5 peores vendedores que tengo de acuerdo a la información que se encuentra en esa base de datos. Así nosotros podemos analizar diferentes tipos de perspectivas con esto. Entonces, vamos aquí a quitar los filtros y vamos a hacer lo siguiente. Por acá tenemos dentro de mi tabla lo siguiente. Yo tengo aquí formato condicional y yo tengo aquí muchísimas formas de dar formato de acuerdo, por ejemplo, a cierto tipo de reglas. Por ejemplo, ahí está otro tipo de reglas y, por ejemplo, acá rellenos, dependiendo, ¿verdad?, los datos y por acá mapas de calor. En este caso, por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero aquí indicarle un mapa de calor a esto. Selecciono mi rango de datos y vamos a venir aquí, por ejemplo, a esta zona y voy a elegir, por ejemplo, este. Y obsérvese que acá me va a indicar este mapa de calor con lo que son los colores en verde, menos verde, amarillito y rojo. Esto indica, por ejemplo, que acá este cayó demasiado, como están viendo acá. Por acá, estos dos cayeron demasiado versus las otras ventas que vemos acá. Y vemos aquí que dentro de los peores está, por ejemplo, el sur. En este caso, estos 4 últimos que tenemos acá. Entonces vemos aquí que este color que está por acá, ¿verdad?, va de un verde intenso a un verde más clarito, pasa a un amarillo y va a un rojo. Esto, ¿verdad?, me ayuda a yo, por ejemplo, visualizar rápidamente dónde estoy bien y dónde estoy mal dentro, ¿verdad?, de lo que sería, por ejemplo, este set de datos por venta. Y yo puedo, por ejemplo, también borrar, por ejemplo, vamos a borrar estas reglas todas y, por ejemplo, pudiera poner aquí una escala de color, en este caso como esta o como esta, por ejemplo. Y aquí también pudiese ver más o menos cómo a nivel de el gráfico creciente, ¿verdad?, tengo el mayor hasta el menor. Y esto me ayuda muchísimo para yo poder visualizar la información y determinar rápidamente dónde estoy bien y dónde estoy mal. Estos son diferentes tipos de indicadores que nosotros podemos aquí analizar. Y por ejemplo, podemos combinarlo o solamente dejar, vamos a quitarlo primero y luego vamos a verlo combinado. Si yo quisiese, por ejemplo, acá que estuviese un indicador, en este caso, como estos que están por acá, donde tenemos, por ejemplo, el de semáforo, por ejemplo, que sería, por ejemplo, este, obsérvese acá, aquí, por ejemplo, cuando le ponga esto de número, 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 significa de que la columna, ¿verdad?,
se ha hecho muy pequeña y que los datos que están dentro no caben. Entonces tú aquí lo puedes ampliar un poquito. Pero vamos a ver otra forma que esto, ¿verdad?, nos puede ayudar para no tener eso. Entonces miren acá, tengo los 3 mejores vendedores, tengo los que están, vamos a decir, regular, y tengo los 5 que están en peores lugares. Y esto, ¿verdad? Como ven, a nivel visual me ayuda a yo poder interpretar de forma rápida, o cualquier persona que vaya a analizar esta información, verlo de forma inmediata, donde dice que, por ejemplo, Julieta, Manuela, Ana María, Sara y Sofía tienen los peores números dentro de la historia de los datos, y que tanto Martín, Efraín, Matías son los 3 vendedores que más han aportado a la empresa. Pero también podemos analizar que en el este a ellos 3, por ejemplo, a Efraín y a Matías, no le fue muy bien. Entonces, estos son algunos datos que nosotros podemos utilizar para poder extraer información valiosa dentro de la base de datos. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Me voy a quedar aquí única y exclusivamente con el vendedor. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Dentro de un rango de mi tabla, voy a dar un clic y aquí me aparecen algunas opciones. Dice aquí opciones de tabla dinámica. Yo le doy aquí, por ejemplo, y me va a aparecer esta pantalla, y en esta pantalla voy a tener varios datos. Un dato que quiero aquí arreglar es que, por ejemplo, cada vez que yo hago una interacción con una tabla, pues que aquí no se autoajuste, sino que se quede en ese tamaño tal cual. Le doy acá y la desmarco y le doy por acá a aceptar. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, podemos volver a agregar, por ejemplo, región, y obviamente aquí, aunque haya, por ejemplo, voy a aquí a utilizar, por ejemplo, la barra de colores, y miren que no se va a hacer pequeño ni nada. Entonces es una forma de nosotros poder utilizar aquí este tipo de cosas. Entonces vamos a dejar solamente aquí, como le dije, el vendedor. Y aquí yo voy a hacer lo siguiente. Yo puedo aquí comenzar a hacerlo de esta forma: ventas por vendedor. Puedo darle aquí, por ejemplo, un colorcito, un fondito, por ejemplo, en amarillo, ponerle esto en negrita. Y yo tengo aquí ya este dato, este indicador que tengo por acá. Aquí voy a bajar por acá y voy a copiar esto. Miren que yo, por ejemplo, tendría que venir aquí a la tabla dinámica y volver a insertar otra tabla dinámica, darle aquí y decirle, ¿verdad?, a dónde yo quiero copiarlo, decirle que vaya aquí a esta hoja, y por acá, por ejemplo, ponerme aquí abajo. Por ejemplo, de esta forma, miren, ¿verdad? Y aquí le doy en aceptar, y aquí yo tendría ahora mi tabla, y aquí puedo volver a jugar. Entonces, por ejemplo, la venta por ciudad, puedo buscar aquí, por ejemplo, el total, y aquí ven, ¿verdad?, que tendría que estar haciendo esto según las necesidades. Entonces, la opción también buena y válida sería esta. Yo puedo tomar este que está acá y evitarme todo eso. Puedo darle aquí, pegar, y ya tengo mi tabla dinámica, y simplemente vengo aquí a los datos, donde le voy a decir que quiero ver, por ejemplo, la venta por producto, y aquí me daría esto. Y otra cosa que puedo hacer es tomar, por ejemplo, seleccionar, miren, este ya formato que tengo, y por acá darle aquí en copiar formato. Cuando yo le doy aquí, le doy a esto, y observen acá que ahora toma ese formato que está arriba, y simplemente ahora lo voy a ordenar. Le doy un clic por acá, le doy aquí de mayor a menor, y aquí se organiza la información según la necesidad que tenga. En este caso voy a hacer un poquito aquí más grande este, por ejemplo, dato que tengo acá, ya que tengo aquí, ¿verdad?, productos que tienen un nombre un poquito más largo. Entonces, aquí podemos determinar que los 4 productos con mayor venta son estos 4: mascarilla, protector, brochas y crema. Y veo que los peores que tienen venta acá son estos que están por acá. Entonces, es una forma también de poder analizar. Aquí podemos también aquí quitar esto, por ejemplo, productos. Y de hecho, aquí, por ejemplo, podemos cambiar esto, podemos ponerle aquí productos. Aquí, por ejemplo, le quito la suma total y le dejo solamente total. Y puedo hacer lo mismo, ¿verdad?, aquí arriba y aquí arriba. El tema es, ¿verdad?, que tú aquí puedes ya jugar con la presentación de tu información. Entonces, vamos a hacer otro análisis, por ejemplo, y ver aquí que tengo,
por ejemplo, la venta por ejemplo, clientes. Por ejemplo, vamos a quitar aquí a producto, lo arrastro hacia afuera y dejo aquí cliente. Hago lo mismo aquí, escojo una o dos líneas de este lado y le doy a copiar formato y se lo paso por acá. Organizo mi información conforme a mayor o menor y aquí de lo mismo. Tengo, por ejemplo, los 5 clientes que más me han comprado, los 5 clientes que más o menos aportaron X cosa a mi venta y, por ejemplo, acá los peores. Yo puedo hacer otra cosa también acá. Yo tengo, por ejemplo, el total y, por ejemplo, puedo arrastrar nuevamente total hacia acá. Y miren que tengo 2 veces total. Aquí en este caso yo quisiese, voy a darle aquí a este mismo formato, lo voy a poner aquí y aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que aquí me diga, vamos a decir, qué aporte, por ejemplo, vamos a organizar esta información otra vez. Miren, yo quisiera, por ejemplo, que me diga a mí cuál fue el porcentaje de aporte que tiene, por ejemplo, estos clientes que están por acá. Y una cosa es, me ubico, por ejemplo, en esta columna y miren que tengo acá la de suma total y tengo total. En este caso, le voy a dar aquí, miren, un clic derecho y le voy a dar aquí donde dice configuración de campo. En este caso, la configuración de campo me va a permitir a mí poder aquí sacar un promedio, sacar un recuento, etcétera. Y esto, por ejemplo, me va a permitir a mí ver qué cantidad, por ejemplo, de producto compraron, qué cantidad de veces me compraron, etcétera. Pero vamos a imaginarnos que lo que me pidieron fue que represente esto a nivel porcentual. Entonces, yo le doy un clic a esta parte acá y miren que por aquí tengo resumir, miren, aquí me dice lo mismo, donde tengo recuento, promedio, máximo, mínimo, pero voy a buscar aquí donde dice mostrar valores como, y miren, aquí me dice, por ejemplo, porcentaje del total general. Esto es para ver qué aporte a nivel porcentual ha tenido cada uno de esos productos vendidos. Yo le doy acá y, por ejemplo, puedo ver ahora los porcentajes de esto y veo que el mayor porcentaje de venta me lo aportó acá el producto número 1 y que el peor me lo aportó el último que tenemos aquí, Bravo Forex. En este caso, dependiendo, ¿verdad? Para qué tú puedes utilizar esta información, te puede servir para tú tomar acción en cuanto a ver a qué tú le inviertes más o le inviertes menos y qué productos, ¿verdad? Tienen menos o más salida. Entonces, esta es una forma genial de también presentar la información. Entonces, vamos aquí a copiar también esta tabla. De hecho, voy a copiar esta para dejar esa tal cual. Y por acá vamos a hacer otro indicador. Por ejemplo, en este caso, dije producto, vamos a poner aquí, por ejemplo, venta por región. Por ejemplo, arrastro aquí y voy a quitar aquí, por ejemplo, producto. Y en este caso veo las ventas por regiones y acá voy a tomar este formato, lo voy a copiar aquí en los tres y aquí voy a ampliar un poquito esta columna. Y miren acá, tengo Cibao y veo que el Cibao es la región que más dinero ha dejado dentro de la empresa. Y luego tengo, por ejemplo, al este y veo que el este sería el tercero, es decir, el peor y el sur sería el que más. Entonces vamos a organizar esta información de mayor a menor, por ejemplo, para tenerlo de esta forma. Y obsérvese acá que yo puedo aquí, por ejemplo, vamos a borrarle este formato, vamos a crear uno como por ejemplo este, aquí de esta forma y vemos acá, ¿verdad? Cómo podemos visualizar esa información donde el Cibao, el sur y el este tienen diferentes tipos de aporte. Si quisiese ver de igual forma qué aporte ha tenido cada uno, arrastro nuevamente acá y aquí, por ejemplo, a este le doy un clic. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Le doy un clic y le voy a decir que se muestre como valores del porcentaje total, por ejemplo, acá. Y aquí le doy y voy a ver que el Cibao aportó el 48%, el este y el sur un 27%. Entonces acá podemos ver quién me está aportando más dinero y quién no me está aportando más dinero. Y aquí tú vas a tomar una decisión de ver cómo tú haces una, vamos a decir, una promoción para ver qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una forma de nosotros también aquí presentar esta información. Entonces, voy aquí a poner venta por región. Imaginemos que me dicen a mí, por ejemplo, que quieren ver la venta por ciudad.
Y por ejemplo, nosotros podemos aquí copiar esta tabla y acá puedo agregar, por ejemplo, la ciudad en vez de la región. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo me la pone, por ejemplo, aquí las que son del Cibao, las que son del este y las que son del sur, que es una buena visualización. Puedo aquí organizar y darle lo que quiero, pero vamos a analizarlo de forma independiente. Voy a quitar aquí la región y voy a dejar solamente la ciudad. Y por ejemplo, aquí podemos ver los aportes independientes, ¿verdad? En cada uno por ciudad. Voy a quitar aquí, en este caso, esto. En este caso, lo podía quitar desde aquí o dando clic como le di ahí. Entonces aquí puedo, por ejemplo, darle formato de dinero y puedo aquí organizar esa información, ordenar de mayor a menor y aquí tendría esto. Y puedo acá darle, por ejemplo, el formato condicional de cualquiera de estos datos que están por acá, por ejemplo este, o por ejemplo esto, o esto que son de flechita, etcétera. O darle este de barra que me gusta mucho. Entonces, aquí tendría ahora ya estos indicadores y por acá le vamos a poner por ciudad. Entonces, vamos a hacer un último indicador, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es pegar y copiar esto que tenemos acá. Y por ejemplo, aquí en este caso vamos a tomar de esto que tenemos acá lo siguiente. Voy aquí a buscar el campo fecha. Y acá, independientemente de la versión que tengan, yo tengo Office 365, pero ustedes pueden tener una versión que puede ser de 2019, 2016 o 2010, etcétera. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a arrastrar aquí el campo fecha a esta zona. Y acá él va a hacer una cosa que se le llama jerarquía. Va a desglosar los datos que se encuentran en fecha y esos datos que se encuentran en fecha lo va a poner de esta forma como vemos aquí. Aquí ha puesto año, trimestre, mes y el campo fecha. Voy a retirar el campo fecha, voy a retirar el campo mes, voy a retirar el trimestre y voy a dejar solamente año. Entonces, aquí yo tendría la venta por año según, ¿verdad? Los datos que están en la base de datos. Y tomando la fecha del 2023 como una fecha que no está conclusa aún porque estamos a mitad de año prácticamente. Y por acá vamos a seleccionar esto, vamos a darle formato numérico, vamos aquí a este caso ordenar de mayor a menor y aquí vamos a ver que el año que mayor venta ha tenido sería, ¿verdad? El 2021, el 2022 le sigue, el 19, etcétera. Obviamente aquí el 2023 no está concluido porque estamos en el mes 8, prácticamente faltan aún 4 meses y aún, ¿verdad? No ha concluido para determinar cómo ha quedado. Pero aquí ya podemos ver cómo se muestra esta información. Voy aquí a seleccionar esto para darle el formato condicional que nosotros teníamos acá y listo. Entonces, voy a poner aquí que esto es, vamos a decir, por año y voy a tomar acá esta misma tabla. En esta tabla vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí nuestra fecha y miren que tengo aquí la fecha, pero voy a bajar por acá abajo porque él creó una jerarquía. Y dentro de esta jerarquía, en vez de año, ahora voy a poner, por ejemplo, trimestre. Y por ejemplo aquí me va a decir el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4 que se vendieron. Entonces, por ejemplo, puedo aquí ordenar, en este caso, uy, ordenar aquí, por ejemplo, de mayor a menor, y vamos a ver aquí cómo le damos formato de moneda, y aquí tendría, ¿verdad?, que el trimestre 1 y el 2, en este caso, perdón, en este caso, por ejemplo, estos dos trimestres, pues son los dos mejores, y estos que están acá son estos. Y dependiendo, por ejemplo, el filtro que yo aplique luego en cada uno de ellos, pues voy a ver, ¿verdad?, que dependiendo del año, pues esto va a variar. Entonces voy a ponerle aquí, por ejemplo, trimestre y voy a copiar en este caso esta parte. Y por acá voy ahora a seleccionar los meses. Voy a bajar por aquí, voy a arrastrar el mes acá y voy a quitar el trimestre. Y en este caso voy a tener aquí lo que son mis meses desde enero hasta febrero y por acá lo que sería, ¿verdad? Mis indicadores en dinero. Le doy por acá y aquí estaría.
Entonces, aquí ya nosotros tenemos prácticamente todos los indicadores que nosotros necesitamos y así nosotros podemos analizar diferentes tipos de formas de información. Por ejemplo, tenemos aquí la venta por vendedor, donde tengo, por ejemplo, los vendedores en diferentes tipos de rango, tengo los productos, de acuerdo a esto, tengo, por ejemplo, los clientes, por ejemplo, aquí sería los clientes. Aquí vamos a cambiar esto por clientes. Una parte, ¿verdad? Difícil de esto es esta parte que hay que estar renombrando. Si le cambias, mejor es dejarlo tal cual o tener aquí, ¿verdad? La parte bien clara de que tienes que hacer estos cambios. Aquí, por ejemplo, ciudad, y se me fue. Vamos a cambiarlo. Año, trimestre y por acá meses. Entonces, si nosotros ahora nos ponemos aquí a analizar esta información, vamos a ver que podemos de aquí, por ejemplo, decirle que quiero ver la mayor venta de acuerdo a el vendedor y ya sé cuál es el vendedor que más vendió, el vendedor que menos vendió. Puedo ver aquí el producto que más se vendió y el producto que menos se vendió. Puedo ver acá lo que es los clientes que más me compran y lo que menos me compran. Puedo ver aquí la región que más dinero me aporta, puedo ver aquí la ciudad que más dinero me gasta y puedo ver aquí, por ejemplo, el año que mayor venta tuvo y el año que menor venta tuvo. Puedo ver igual los trimestres y puedo ver aquí los meses. Entonces, acá ya he creado una serie de indicadores con los cuales yo puedo responder diferentes tipos de preguntas. Otra pregunta que nos pueden hacer es la siguiente. Voy aquí a copiar esta tabla que tengo por acá y voy aquí a pegarla en esta zona. Voy a ampliar un poquito aquí esto de esta forma. Entonces, vamos a imaginar que me dicen que quieren el total de venta. Yo simplemente quito vendedor de acá y dejo suma lento. Entonces, aquí ya yo tengo, mire, mi total de venta global que fueron 24.242.380,64. Entonces, puedo ponerle aquí, por ejemplo, a esto vamos a dejarlo así, aquí directo, que voy a hacer algo ahorita, y vamos a poner aquí venta total. Me pueden preguntar cuánta cantidad de productos se han vendido aquí. Por ejemplo, en este caso, yo pudiera agregarle aquí la cantidad, por ejemplo, de productos, por ejemplo, así, aquí a esta parte, y aquí me daría, ¿verdad?, la cantidad. Voy a quitar aquí. Voy a quitarle aquí este formato. Miren, esto lo voy aquí a quitar y lo voy a dejar así. Entonces aquí tendría yo, ¿verdad? Esto puedo aquí organizar por el campo de valor numérico, en este caso de dinero, o lo puedo organizar por la cantidad que más me han comprado. El concepto es que yo puedo ver aquí que me han comprado 12,000 y pico de unidades de esto. Y aquí voy a hacer esto mismo. Voy aquí a arrastrar lo que es la cantidad a esta parte y aquí voy a quitar la sumatoria. Puedo dejarlo incluso de esta forma, diciendo aquí, por ejemplo, que tengo todos valores. De hecho, lo voy a dejar así y vamos a poner aquí lo siguiente. Voy aquí a igualar este campo con este y voy a igualar este otro campo con este que tengo acá. En este caso, para poder luego yo utilizarlo. Entonces, en este caso, a este le voy a dar tema de moneda y a este lo voy a dejar aquí y le voy a quitar los decimales. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Por ejemplo, yo tengo aquí, en este caso, lo que sería la cantidad de productos que me han comprado y la venta total de lo que me han comprado. Y cuando yo haga ahorita una tarjeta, no voy a poder hacerlo aquí dentro de la tabla porque no me lo va a permitir. Entonces, igual estos campos que están acá a esto y yo voy a hacer referencia a ellos. Entonces, como nosotros estamos viendo ahora mismo,
todos estos indicadores me están dando información que si yo voy a la tabla, no puedo determinarla de forma fácil ni de forma sencilla. No puedo determinar cuáles son los productos que más se han vendido, lo que menos se han vendido, cuáles son las ciudades que más me compran, las que menos me compran, etcétera. Entonces, esto es bastante importante porque con la tabla dinámica, como vemos, nosotros podemos hacer esto. Entonces, aquí vamos a ponerle a esta parte este nombre, análisis, y voy aquí a borrar este, que esto es lo que hizo fue que llamó nuevamente la tabla para hacer un análisis. Entonces, miren, ya tengo aquí mi tabla y tengo aquí mi análisis. Entonces, vamos a imaginarnos que yo quisiese un gráfico por la venta de vendedor, por ejemplo. Y yo puedo aquí hacer lo siguiente. Yo puedo aquí venir y traer un gráfico. Miren que al estar dentro de alguno de las tablas, yo puedo elegir cualquiera de los gráficos. Y aquí tengo, por ejemplo, gráficos recomendados que él me va a brindar. Como vemos acá me aparece esta pantalla y si le damos aquí a gráfico dinámico, le doy aquí a gráfico dinámico, me aparece la misma ventana. Entonces, en este caso, vea que tengo varios tipos de gráficos que puedo utilizar, como le estaba mencionando anteriormente, donde dependiendo la información que voy a presentar, pues yo debo de elegir un tipo de gráfico X. En este caso, voy a tomar este de columna y miren que aquí tengo varios tipos de gráficos, como ven acá. Entonces, ¿cuál utilizar de ellos? Ya aquí tú te vas a encargar de ver cuál te conviene. Por ejemplo, te pones encima o te pones encima de este, ¿verdad? En esta selección y mira cómo aparecen estos gráficos. En este caso vamos a elegir este y le vamos a dar aquí en aceptar. Y aquí vamos a ver cómo yo puedo poner aquí este gráfico aquí al lado y acá. Entonces, este gráfico acá de forma predeterminada también me está diciendo aquí cuál es el vendedor que más ha vendido y vean que tengo aquí a Elías y aquí veo que Elías, bueno, Martín Elías es el que más ha vendido y el que menos ha vendido es Sofía y lo vemos aquí en último lugar. Entonces, aquí este gráfico tiene una serie de propiedades y nosotros podemos jugar con cada uno de ellos. Lo primero es que estando dentro del gráfico con el seleccionado, no fuera, sino con el seleccionado, observen que fuera, aquí no me aparece una opción que dice formato de gráfico. Si yo lo selecciono, aquí me aparece formato de gráfico, análisis de gráfico y diseño de gráfico, donde yo puedo determinar diferentes tipos de formatos de acuerdo a la necesidad que yo necesite representar. Cada empresa generalmente tiene algún tipo de logotipo, tiene algún tipo de color acorde, ¿verdad?, a lo que se le llama la teoría del color, donde una empresa que se dedica, por ejemplo, a, vamos a decir, medicina, tiene un tipo de color a nivel, ¿verdad?, de presentación, de marca personal. Si estamos hablando de una empresa que trabaja con productos naturales, salvar el planeta, va a tener colores verdes, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí hay que tener muy claro una paleta de colores y hay que tener cierto tipo de diseños que ustedes pueden aplicar. En este caso, vamos a tomar aquí lo que es este de diseño. Y aquí en diseño, observen que tengo varios. Y por acá yo puedo elegir dentro de estos diseños uno que se acomode a la necesidad que yo quiero. En este caso, vean que hay bastante, como ustedes están viendo. Y aquí hay algunos que también tienen algunas informaciones. Vamos a dejar este tal cual. Y miren, acá le voy a dar a este botoncito que tengo acá. Y miren que este botoncito me da aquí varias opciones. Una de las opciones es, por ejemplo, aquí mostrar datos. Otra opción es mostrar los datos como tabla. Y otra opción es, por ejemplo, este de la barra. Entonces, aquí podemos agregar información X dependiendo si quieres mostrar alguna cosa. Entonces, también aquí me aparece diseño y veo que aquí, por ejemplo, si empiezo a jugar, miren cómo me empieza aquí, ¿verdad?, a dar diferentes tipos de diseño de ese gráfico. Obviamente, ¿verdad?, voy a tener que ampliarlo porque hay datos que se van a perder, etcétera. Pero como vemos, tenemos ahí todas estas opciones. Entonces, también tenemos lo que es esta paleta de colores, como le decía, que dependiendo de la empresa, vamos a tener algún tipo de logotipo, etcétera. Y aquí podemos seleccionar cualquier tipo de esto que tenemos por acá. Voy a elegir en este caso este color. Y por aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí a ponerle un título. En este caso, esto es ventas por vendedor.
Por ejemplo, voy a quitar acá esto que tengo acá y aquí pueden quitar esto de acá si quieren y aquí tienen más espacio para trabajar con lo que sería este gráfico que tenemos acá. Puedo hacer lo mismo con la tabla de producto, con el indicador de producto, me ubico en él, le doy en insertar y por acá voy a buscar otros y aquí por ejemplo, vamos a darle aquí para que veamos aquí lo diferente. Miren, tengo de línea, por ejemplo, acá, y puedo ver, ¿verdad? Que me marca aquí una tendencia. Puedo ver circular. En este caso, los circulares no es bueno tener más de 5 elementos. Tenemos aquí lo de barra y podemos ver aquí este de esta forma y podemos elegir este que está acá o vamos a dejar este y vamos a colocarlo acá. Entonces, en este caso voy a hacer lo mismo, lo voy a poner por aquí, lo voy aquí a agrandar un poco de esta forma y por acá voy a quitar lo que serían todos estos botones que tiene, voy a quitar aquí estos indicadores y listo. Entonces, como podemos ver aquí, tengo los productos organizados de una forma y aquí se presentan de otra forma. Si yo quisiese que la información se mostrase, por ejemplo, aquí de mayor a menor, yo tengo aquí algunas opciones y, por ejemplo, puedo organizar la información directamente aquí, pero la mejor es hacerlo aquí. Por ejemplo, voy a darle un orden invertido acá en este caso, miren y observen cómo aquí se pone en el caso contrario. Entonces, aquí estaría el que mayor venta tiene y el que menor venta tiene. Entonces, esto me ayudaría mucho para yo poder visualizar esto. Vamos a agregarle en este caso el título. Le doy un clic aquí en este cuadrito y le digo aquí que quiero agregarle un título al gráfico. En este caso, este gráfico se llama ventas por ejemplo, productos. Y aquí podemos darle negrita, podemos hacer de todo un poco. Vamos a crear otro gráfico, en este caso, ¿verdad? Por clientes. Y vamos a ir aquí e insertar y por acá vamos a agregar, por ejemplo, este que está acá. Por ejemplo, voy aquí a seleccionar, por ejemplo, vamos a quitar esta que está acá y vamos a dejar, bueno, en este caso se me fue, vamos a quitar este y vamos a dejar aquí solamente este valor. Voy a organizarlo aquí de mayor a menor y aquí vamos a crear un gráfico con este. Entonces voy aquí a tomar este que tenemos acá y observen que tenemos aquí este gráfico. Vamos aquí a ampliarlo de esta forma como la tenemos aquí y aquí voy a quitar estos botones, clic derecho, ocultar y por acá voy a quitar este, no es necesario. Y aquí vamos a ponerle un título. Le vamos a poner a este, por ejemplo, que sea ventas por clientes. Y por acá, dando un clic, puedo aquí poner, por ejemplo, tipo de datos de información, aquí, etiqueta de datos, etcétera. Y podemos aquí, por ejemplo, si le marco este, voy a tener que ampliar esto, miren, bastante, para que estos datos no se vean encima. Por lo tanto, ¿verdad? Yo creo que es contraproducente porque ya, por ejemplo, tenemos aquí esta información y obviamente aquí se entiende, ¿verdad? La tendencia desde el mayor hasta el menor. Entonces, aquí la idea es que vean que aquí este punto hace relación a este cliente y aquí vemos que este cliente es el que mayor venta tiene. Y este que está acá, miren, es este cliente que tenemos acá que el menor venta tiene. Entonces, así yo puedo ver todo esto. Entonces, vamos a agregar aquí otro gráfico, por ejemplo, insertar, y en este gráfico vamos a utilizar uno como este. Y en este caso, vamos aquí a colocarlo acá abajo. Vamos a quitar aquí estos botones, por ejemplo, clic derecho, eliminar, ocultar, y voy a dejar aquí esta leyenda que indica verdad cada uno de los colores. Aquí vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle, por ejemplo, a esto, ventas o región. Y aquí lo tendría. Entonces, como vemos acá, tengo este gráfico y podemos ir aquí a diseño y en diseño elegir alguno que tenga alguna información, como por ejemplo este, que me dice a mí que el 48% le pertenece al Cibao, que el 28% al sur y que el este tiene el 24%. Esto, ¿verdad? Me funciona para lo que yo vaya a necesitar. Y voy a tener aquí el de ciudades, etcétera. Voy a bajar aquí a el de año y vamos aquí en el de año a agregar otro gráfico y vamos a agregar aquí un gráfico como este que tenemos acá, que ya lo utilizamos y en este caso vamos a verlo de esta forma. Vamos a quitar esto que está acá,
lo elimino, voy a quitar aquí esto, ocultar, y por acá vamos a ponerle un nombre a nuestro gráfico, en este caso, uy, se me fue sin querer, control Z. Ahora, con control Z regreso, entonces voy a poner ventas por año y listo. Entonces, aquí puedo, ¿verdad?, agregar lo que es la etiqueta de datos, como ya le había dicho, y obviamente puedo hacer esto y aquí eliminar esta y, ¿verdad?, se vería de esta forma este tipo de tendencia o dejarlo como ya lo tenía anteriormente. Por último, vamos a hacerlo con lo que es julio, de igual forma, vamos a venir aquí, voy a venir aquí y vamos a agregar aquí por mes. Vamos a darle aquí a ocultar y vamos aquí a poner venta por mes. Entonces voy a quitar aquí esto y listo. Y aquí tenemos la venta por mes y podemos ver cómo la interacción cada mes fue de esta forma. Entonces aquí hemos podido observar cómo nosotros podemos agregar diferentes tipos de gráficos a estos indicadores que nosotros hemos creado acá y obviamente, ¿verdad? Luce bastante genial. Entonces, vamos a hacer ahora lo siguiente. Yo voy a agregar aquí una nueva hoja, en este caso, este que está acá. Le voy a dar aquí a cambiar nombre y vamos aquí a ponerle dashboard de esa forma. Y aquí en este espacio de trabajo nosotros vamos a trabajar con lo que sería esto que tenemos aquí. Yo puedo tomar, por ejemplo, esta información y traerla, por ejemplo, a esta zona aquí y darle, por ejemplo, los tamaños correspondientes según la necesidad. Puedo traer, por ejemplo, el gráfico que tengo acá y presentarla en esta parte aquí y tratar de ajustar esta información que tengo acá. El tema es que, por ejemplo, ya tengo esta información aquí y tengo esta. Entonces, si necesito ver el indicador, pues obviamente sería una buena idea tenerlo acá y obviamente colocar todas las otras informaciones según la necesidad que nosotros tengamos. Vamos a hacerlo bastante sencillo y lo que voy a hacer aquí es retirar, ¿verdad? Esa tabla dinámica. Entonces voy a darle aquí a control Z, voy a desaparecer esto, no voy a trabajar aquí, por ejemplo, esto, y voy a ir aquí, voy a buscar el primer gráfico, puedo seleccionarlo todos, por ejemplo, este, aquí, lo selecciono con control pisado y selecciono todos los gráficos que yo quisiera tener dentro de mi dashboard. Entonces voy a presionar la tecla de control y C y voy a ir aquí a dashboard y por acá en esta zona voy a pegar. Luego lo organizo según la necesidad. Entonces tengo, por ejemplo, aquí esto, lo voy a colocar por acá. Voy a navegar por aquí abajo, voy a buscar aquí voy a navegar por aquí abajo, voy a buscar lo voy a subir aquí, arrastré el título, lo voy a poner por acá, voy a bajar por aquí nuevamente y voy a buscar lo voy a subir un poquito y este otro lo voy a subir un poquito. Entonces estos son los últimos, vamos a subirlo por acá de igual forma para que estén arriba. Aquí, ¿verdad? Ahora lo que sigue es ser un poquito creativo, cómo tú quieres presentar tu información y ya nosotros vimos, ¿verdad? Que necesitamos colocar la información de una forma precisa y obviamente agregar en lo que son los segmentadores, en este caso que me van a permitir a mí a ver la información de una forma un poquito más dinámica y vamos a colocar por aquí entonces, miren, yo tengo acá ya estos gráficos aquí ubicados según nuestras necesidades. Vamos aquí a hacer lo siguiente. Yo puedo aquí hacer esto, miren. Yo puedo seleccionar una parte de toda esta zona que nosotros tenemos y hacer que sea un solo, como vemos aquí. Y aquí yo puedo agregar cierto tipo de información. Por ejemplo, vamos aquí a hacer esto. Voy a agregar una forma en dándole insertar forma y voy a darle aquí a esto y voy a poner aquí un texto. Le voy a poner aquí análisis, por ejemplo, en mayúscula, análisis
de ventas al 2023. Y aquí nosotros vamos a utilizar colores X. Por ejemplo, no sé el color que tenga la empresa, etcétera, etcétera, pero vamos a imaginarnos que tiene aquí este tipo de color y de hecho podemos aquí buscar otros colores. Como es una empresa que vende productos de belleza, vamos aquí a coger, por ejemplo, un colorcito de dama y por acá, de hecho, voy aquí a ampliar un poquito, voy a dejar más líneas, miren, selecciono y le voy a dar en insertar y él va a insertar algunas líneas extras como vemos por acá. Entonces, tengo aquí este objeto y este objeto, como vemos, tiene un borde. Con el seleccionado, yo voy a ir aquí a formato, miren aquí arriba, de forma, y por acá le voy a decir que no tenga contorno, que no tenga tampoco contorno. Y aquí, si se fijan, se fue el contorno. Ahora, puedo aquí aumentar en inicio el tamaño de estas letras que se vean bastante grandes y aquí puedo ajustar el tamaño donde esto se va a visualizar. Entonces yo tengo un gráfico que se lo voy a dejar con lo que es la presentación que le estaba dando ahorita y lo voy a traer aquí a mi Excel. En este caso tengo acá este gráfico, en este caso, ¿verdad? Es un pequeño logo, en este caso aquí, un logo creado en el mismo PowerPoint y lo voy a dejar aquí de esta forma. Y por acá vamos a poner aquí este título que vemos acá. Entonces, ahora ya podemos aquí observar cómo, por ejemplo, se está organizando mi información y vamos a decir que tiene un diseño minimalista, no tiene colores y eso. Yo, por ejemplo, si quisiese aquí utilizar, por ejemplo, un fondo, por ejemplo, negro, y haría esto y aquí, por ejemplo, comenzaría a jugar con los gráficos. Puedo, por ejemplo, elegir aquí un color gris, etcétera, y jugaría aquí con la información según, ¿verdad? La marca, el color de la empresa, lo que sea. Entonces, miren que acá, por ejemplo, tengo este color que le he puesto por acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí diferentes tipos de tablas. Yo voy a colocarme en una de ellas y vamos a ir a donde dice insertar y por acá tengo una parte que se llama acá segmentación. Yo voy a tomar aquí en segmentación algunos datos. Por ejemplo, quiero ver por clientes, por ciudad, por producto, por región y por vendedor. En este caso, vamos a agregar estos indicadores y voy a agregar el de mes y el de año ya. Voy a agregar aquí esto y observen lo que va a hacer. Me va a dar aquí estas pequeñas figuras que vemos aquí y en este caso voy a seleccionar con control presionado cada uno. Le voy a dar a cada uno para llevármelo a lo que sería mi dashboard. Aquí sin querer le di. Voy a darle nuevamente. Miren que aquí hay un filtro. Le voy a quitar el filtro para cuando lo pegue no se vaya con él. Entonces voy nuevamente a seleccionar aquí cada uno de estos segmentadores, como vemos, de esta forma. Y voy a darle control X para contarlo y llevármelo aquí a lo que sería mi dashboard. Entonces voy a pegarlo aquí en esta zona y luego voy a distribuir conforme a mi necesidad. Entonces, por ejemplo, tengo el de año. El de año lo voy a colocar, por ejemplo, aquí y voy aquí a expandir de esta forma acá. Y aquí con el seleccionado voy a ir aquí en segmentación y le voy a decir, por ejemplo, tengo 5 años, vamos a ponerlo aquí en 5 y vamos a ver cómo se muestra. Aquí le puse 51, perdón, es 5. Listo, sería 6, que son 6 años. Le pongo el 6 y miren aquí cómo, ¿verdad? Me ha indicado esto de esta forma. Aquí yo puedo, ¿verdad? Ponerlo aquí en esta zona como segmentador y aquí me da las opciones para yo poder aquí, como ven, elegir un color en particular dependiendo, ¿verdad? La marca. Y puedo crear aquí diferentes tipos de
formato, por ejemplo, el encabezado, como yo quisiera que esté. Le doy, por ejemplo, aquí en formato y busco aquí los colores que yo quisiera que tenga, por ejemplo, relleno, le doy aquí a elegir más colores y puedo buscar, qué sé yo, colores que sean alusivos a lo que ya tenía dentro de esto y aquí le daría esto y obviamente aquí yo puedo elegir este y miren que me pone este encabezado. Entonces puedo jugar con esas informaciones según la necesidad que yo tuviese, ¿verdad? Con esto y le voy a dar aquí en modificar, le voy a decir aquí que, por ejemplo, en la segmentación de datos, por ejemplo, aquí tengo el encabezado, que lo que hizo fue esto, y en el mismo encabezado le voy a decir lo siguiente, mira, yo quiero que en la fuente de color sea, por ejemplo, blanca, que sea color negrita, y por ejemplo, que se vea en 14, por ejemplo. Le doy aquí y miren cómo se puso esto, color blanco, y ahora, por ejemplo, miren cómo dice. Entonces, yo aquí puedo hacer un filtro con esto y esto, ¿verdad? Afectaría cada una de mis interacciones que tenga, pero para esto necesito hacer conexiones. Entonces, ya sabemos que aquí la idea es que nosotros podamos entonces hacer diferentes tipos de maniobras con esto. Por ejemplo, puedo poner por acá este de meses y, por ejemplo, lo puedo ubicar en un lugar que yo tenga, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo voy a bajar hasta diciembre, aquí, y voy aquí, por ejemplo, a hacer esto. Entonces, yo puedo, qué sé yo, poner esto en dos columnas, por ejemplo, 6, y aquí ampliarlo un poquito, voy a subirlo aquí un poquito, y por ejemplo, puedo ponerlo aquí en esta zona, sin que afecte, obviamente, mis gráficos, que no se ponga encima, voy a bajar este un poquito aquí, y aquí a este voy a seleccionar, ¿verdad? El segmentador. Voy aquí al formato que ya yo había creado y observen ahí que tengo, ¿verdad? Esta forma de yo nosotros poder hacer esto. Entonces aquí tengo estos segmentadores para nosotros poder jugar. Entonces puedo colocar los demás segmentadores por aquí en estas zonas, ¿verdad? Con lo que serían mis vendedores. En este caso, aquí puedo hacer esto un poquito para que se ajuste aquí a lo que es mi dashboard. Y por acá puedo seguir agregando, por ejemplo, en este caso voy a poner este, le voy a decir aquí que subo un poquito hasta aquí y aquí en segmentación le voy a decir que son 3 regiones y listo. Y aquí 3, puse 31 sin querer. 3 y aquí lo tendría, le digo aquí que tengo estas 3 regiones y como ven, la idea es segmentar la información según la necesidad. Vamos a marcar este también con este colorcito que vemos por ejemplo aquí y aquí vamos a seguir colocando, por ejemplo, esto y esto, por ejemplo. Entonces, vamos a colocar aquí estas informaciones, por ejemplo, quisiera la de clientes. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar esto, segmentación, voy a ponerlo por acá, voy a tomar aquí esto, le voy a dar por acá, de igual forma, y aquí vamos a decir ahora que vamos a reducir un poquito, vamos a aumentar esto un chin, y aquí este vamos a reducirlo un poquito aquí, y este podemos bajarlo hasta llegar al último cliente, por ejemplo, aquí. Entonces, este de producto, vamos aquí a ponerle un poquito y aquí lo vamos a dejar tal cual. Nosotros podemos, por ejemplo, con el seleccionado, miren, tengo esta barra para subir y bajar o hacer scroll según la necesidad con el seleccionado. Entonces, me quedaría aquí el de ciudad y, por ejemplo, yo voy a bajar aquí un poquito por aquí abajo y por aquí abajo lo voy a colocar. Entonces, de este espacio acá, donde podemos, por ejemplo, ampliarlo un poquito más, y nosotros podemos hacer aquí algunas cosas, como por ejemplo, agregar un mapa de República Dominicana, por ejemplo, voy a buscar un mapa de República Dominicana y yo pudiese agregar ese campo y ponerle ahí, por ejemplo, eh, la venta, por ejemplo, por región, según el mapa, es contraabundante, simplemente quiero que vean que se puede aprovechar esa parte, pero ya tú tienes, ¿verdad?, el segmentador por ciudad y simplemente haces tu filtro conforme, ¿verdad?, en esa necesidad. Entonces voy a buscar por aquí un segundito un mapa, estoy buscándolo en Google
y vamos a buscar un mapa que se ajuste a nuestra necesidad. Vamos a buscarlo por región, simplemente, porque por ciudad sería mucho. Y, por ejemplo, voy a pegar este. Vamos a ver aquí, en este caso, este que tenemos acá. Por ejemplo, y aquí a pegarlo fuera. Y miren, tengo aquí, uy, tengo aquí este mapa. Y este mapa, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ampliarlo según la necesidad y ponerlo, por ejemplo, aquí. Y puedo, qué sé yo, vamos a ponerlo aquí de este lado. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Podemos insertar, por ejemplo, mapas aquí dentro, lo que los nombres de las ciudades tienen que estar bien escritos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, yo pudiese poner otro, un gráfico, un indicador, etcétera, por ciudad. Y en este caso, voy aquí a ampliar esto. Le voy a dar aquí en segmentador, le voy a decir que me lo coloque en, por ejemplo, 5 columnas. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a darle 4. Listo. Entonces, vamos a decir que tengo esto aquí de esta forma y, por ejemplo, aquí yo puedo agregar varias etiquetas para cada una de lo que serían la, las sucursales y obviamente, ¿verdad? Que cuando yo haga filtro vaya cambiando conforme a esto, pero para que sepan que eso está ahí. Entonces, miren, aquí vamos a decir que este es un diseño básico. Voy aquí, por ejemplo, podemos ocultar lo que sería todo esto, por ejemplo, haciendo clic aquí, por ejemplo, modo de pantalla completo, como estamos viendo, y la idea, como ven, es que se ocultaría de esta forma, y aquí nosotros volvemos, ¿verdad?, a presionar esto, y le voy a decir que se mantenga todo, luego lo cambiamos. Entonces, miren, aquí la idea sería la siguiente. Si nosotros podemos hacer muchas cosas aquí, por ejemplo, como le dije, a nivel de diseño, lo que hay que tener un poquito de creatividad. Yo puedo quitar el fondo a esto, por ejemplo, dando un clic derecho, dándole aquí en formato. En formato, por ejemplo, le digo aquí que no quiero que tenga fondo. eh, Aquí, por ejemplo, no tiene relleno, no tiene forma y aquí, por ejemplo, no tiene, por ejemplo, sin relleno. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos darle, vamos a decir, por ejemplo, podemos aquí poner esto en negrita. Podemos darle aquí, por ejemplo, el color que nosotros necesitamos. En este caso, si le doy aquí al título, voy a negrita y puedo aquí elegir, ¿verdad? Un color. En este caso, por ejemplo, pudiera ponerle el color alusivo a la marca que se está analizando, etcétera. El tema es que aquí lo que tiene que ser creativo, cada uno con sus diferentes tipos de necesidades y obviamente, ¿verdad? Pueden tener ahí una visualización bien bella, bien bonita acerca de los datos. Ahora, veamos para qué nosotros agregamos esto que se llama segmentadores. Yo voy a dar un clic acá. Miren, una cosa es acá una parte importante. Miren, nosotros tenemos lo que son nuestras tablas. Cada una de estas tablas, cuando yo vengo aquí a donde dice tabla, tiene un nombre. Y yo, por ejemplo, puedo cambiarle los nombres porque allí, cuando vaya a conectar los segmentadores, voy a tener que saber quién es tabla uno, quién es tabla 2, quién es tabla 3. Y hay alguna de ellas que yo no voy a querer que tenga, vamos a decir, interacciones. Por ejemplo, yo puedo aquí decirle a esta, por ejemplo, meses. A este le voy a poner años. A este le voy a poner ciudad. A este, por ejemplo, región.
Esto es para trabajar organizado. A este, por ejemplo, clientes. A este, por ejemplo, productos. A este, por ejemplo, vendedor, etcétera, etcétera. Entonces, a estos que están acá, ¿verdad? Yo puedo indicarle cómo quisiera que se llamen también. Por ejemplo, totales. Entonces, ya tengo esos nombres ahí. Y ahora, por ejemplo, yo quisiera que este segmentador, si yo le doy a 2010, pues que cambien todas esas informaciones. Puedo darle aquí, ¿verdad? Y no van a cambiar en todas, sino en algunas. Entonces, voy a darle aquí a quitar ese filtro y vamos entonces a conectar. Doy un clic derecho encima, conexiones. Y por acá, cuando yo marque, yo quiero que cambien algunos segmentadores. Y miren aquí cómo, ¿verdad? La tabla que yo le cambié los nombres aparecen. Entonces quiero que total cambie, que vendedor cambie, lo marco aquí en este cuadrito, quiero que cambie región, quiero que cambie producto, quiero que cambie, por ejemplo, los meses, quiero que cambie cliente y quiero que cambie ciudad. Año no quiero que cambie porque año es el mismo. Le doy aquí en aceptar y vamos a ver. Dejamos que se aplique y listo. Entonces, miren, yo quiero ver la venta del 2018 a nivel de los gráficos que tengo acá. Y observen que cuando yo marco el gráfico de 2018, miren cómo se actualiza todo. Y vemos aquí que aquí donde teníamos 48, ahora tenemos, ¿verdad? 42. Y vemos aquí que la tendencia, por ejemplo, de cada uno, el que era el último, ahora es el primero. Y por ejemplo, aquí en los años, vemos aquí, por ejemplo, que tenemos esto. Aquí vemos la tendencia mensual. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo y cambio, por ejemplo, a 2019, vamos a ver aquí los meses, miren, que van a cambiar. Por ejemplo, miren ahí. Entonces, así yo puedo interactuar. Miren que aquí había 42 y ahora hay 52. Entonces, esto de los segmentadores me sirve para yo poder analizar todo esto. Entonces, vamos aquí a hacer todos estos cambios. Lo primero que voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo voy aquí a hacer esto. Voy a ampliar un poquito aquí este espectro de esto. Lo voy a poner todo acá. Voy a colocar aquí este. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y por ejemplo, voy a subir aquí, por ejemplo, los clientes. Aquí, ¿verdad? Tienen que seguir lo que le había mencionado. Tratar de buscar la forma de presentar de forma equitativa lo que serían, ¿verdad?, sus segmentadores y todos los objetos del gráfico para que luzca de la forma que ustedes de verdad quisiesen que se muestre la información haciendo uso de la buena práctica. Pero para no hacer el video tan largo, vamos a dejarlo aquí así. Aquí voy a ponerle a este que tenga aquí dos columnas de esta forma y vamos a bajarlo un poquito acá. Y este vamos a hacer que baje aquí y aquí. Y este, vamos a subirlo aquí en chino. Listo. Entonces, voy a poner este por aquí. Le voy a decir aquí que en vez de ser 4, que sean 3. Y vamos a ponerlo más pequeño. Otro poco más. Aquí vamos a darle formato, etcétera. Entonces ya nosotros vimos aquí que podemos hacer esta distribución de elementos. Entonces vamos aquí a colocar los meses, vamos a darle un clic derecho, conexiones, y vamos a marcar con todas las tablas que nosotros queremos, ¿verdad?, que haga la interacción. Por ejemplo, quiero ver la venta total, quiero región, quiero producto, no quiero mes, quiero clientes, quiero ciudad y quiero año. Entonces le doy aquí a aceptar y hago lo mismo, ya saben, con todos los demás indicadores. Por ejemplo, vamos a darle aquí a lo que es la región. Voy aquí a subirlo acá y voy a marcar todo lo que quiere. Por ejemplo, ciudad, año, producto, a región lo dejo fuera, total,
y listo. Entonces, así sucesivamente con cada uno, ¿verdad? De los segmentadores que nosotros queremos que esto, ¿verdad? Aplique. Entonces, vamos aquí a seguir haciendo esto en línea, total, región, vendedor no voy a querer que cambie, cliente, ciudad y año. Y voy a hacer este por último ya para terminar con esto. Ya los otros ya sabemos lo que hacen. Entonces, voy aquí a marcar este. Voy a marcar este. Totales, región, producto. A cliente lo voy a dejar y año. Entonces, observen que acá, por ejemplo, vamos a darle, por ejemplo, otra, otra cosa. Miren, voy a agregar aquí arriba dos tarjetas. Voy a darle aquí en formato, voy a darle a esto y voy a poner aquí otra tarjeta. Esta tarjeta que está acá, por ejemplo, vamos a buscar aquí vamos a buscar un color, este colorcito que está acá. Le voy a quitar aquí el contorno. Y listo. Entonces, miren, con esta tarjetita vamos a hacer lo siguiente. Con ella seleccionada voy a ir aquí en fórmula y le voy a dar aquí igual y voy a ir en análisis. Y en análisis, recuérdense que tenía esto. Aquí no le voy a dar a la tabla, sino a lo que puse aquí, que es igual. Miren, le doy a Enter y observen que aquí está ese valor. Lo voy a colocar aquí, lo voy a colocar abajo, lo voy a colocar de este lado, lo voy a hacer un poquito más grande y le voy a decir aquí que tenga un color blanco al texto. Y aquí le voy a decir que esté en negrita y que tenga una rayita debajo. Y aquí voy a agregar un indicador que dice venta total. Por ejemplo, le voy a dar aquí formato, forma, lo voy a pegar aquí y aquí le voy a decir monto total y aquí con el seleccionado, miren, voy a ir aquí en formato, le voy a decir que no tenga relleno. Le voy a decir aquí que no tenga contorno y le voy a decir que el texto sea de color blanco, que sea negrita y le voy a decir que amplíe un poquito más. Entonces, como ven ahí, ya tenemos acá este indicador y observen, si yo le doy a Cibao, por ejemplo, miren que va a cambiar solamente para la venta de Cibao, mírenlo ahí. Si le doy aquí a este, vamos a ver que cambia para el este y todos los gráficos cambian conforme y aquí esto cambia y aquí si le doy al sur, pues aquí cambiaría para el sur y vemos cómo todo cambia. Entonces, si yo, por ejemplo, analizo el año 2019 en el sur, voy a ver que tenía este valor que está ahí, ¿verdad? Si analizo el 2020, voy a ver aquí que, ¿verdad? Este valor va a estar aquí cambiando y esto que está acá también va a cambiar. Si le doy al 2021, por ejemplo, este valor de 1.352.000 cambiaría a 1.500, a 1.500.000 y vemos aquí cómo van cambiando todos los indicadores que nosotros tenemos ahí. Entonces, esta es una forma de nosotros poder hacer esto. Entonces, vamos a replicar esta tarjeta que está acá. Y voy aquí a hacer lo siguiente. Voy a darle aquí a agrupar para poderla mover, que se mueva todo. Voy a darle control V, control C y voy a agregar aquí esto. Entonces, aquí le voy a poner cantidad total, ¿verdad? Que sería la cantidad de producto. Y aquí, con la tarjeta seleccionada, ahora voy a darle aquí igual y voy a ir en análisis y le voy a dar aquí a esta cantidad. Y acá, ¿verdad? Voy a darle a este formato. En este caso, bueno, en este caso no quiera, voy a darle mayor. Aquí voy a darle a lo que es la tarjeta solamente, a ponerle en negrita y vamos a darle más tamaño. Le puse mucho. Ahí estaría bien. Entonces, aquí, si seguimos jugando, voy a quitar el filtro y vamos a ver que esos números van a cambiar los dos juntos. Miren, ahí cambió. Voy a quitar aquí este otro filtro y vean también cómo cambia. Listo. Entonces, voy aquí a ocultar esto. Vamos a ponerlo aquí arriba y observen que aquí tengo mi gráfico. Por ejemplo, ¿verdad? Tengo aquí mi dashboard y este dashboard que nosotros tenemos aquí, podemos quitarle esta parte de aquí arriba. Por ejemplo, voy aquí a darle nuevamente y por ejemplo voy a darle aquí
La voy a poner aquí para mostrar todo. Y miren, voy a ir aquí donde dice vista. Y aquí en vista voy a quitar, miren, encabezado, barra de título y línea de cuadrícula. Y aquí voy a hacer clic por aquí abajo. Voy a darle aquí en ocultar. Y observen, miren que ahora parece como si fuese una aplicación donde nosotros ahora podemos aquí hacer filtro. Por ejemplo, quiero ver a Ana María y veamos cómo cambia todo a Ana María y vemos aquí cómo esto cambia. Podemos ver a Gabriela y vemos aquí cómo el gráfico van a cambiar, ¿verdad? Y así sucesivamente puedo hacer todo esto y miren cómo cambia aquí, ¿verdad? Cada uno de estos. Puedo aquí quitar esto y aquí, por ejemplo, verlo por cliente. Por ejemplo, este. Miren ahí cómo cambia. Miren cómo cambian los gráficos y así sucesivamente, según la necesidad, van cambiando todo. Entonces, puedo aplicar más de un filtro también. Por ejemplo, con control presionado, puedo seleccionar un dato en particular, puedo elegir otro y así sucesivamente puedo hacer más de un solo filtro. Puedo también aquí marcar, voy a darle aquí, miren, y vamos a ver esto. Si yo, aquí se me fue el zoom, aquí por ejemplo le doy a este y este me indica que yo puedo por ejemplo darle a más de uno, por ejemplo a este, como vemos ahí, puedo darle a este y me va haciendo el filtro para esos dos que yo tengo seleccionado. Si quiero quitar el filtro que tengo, simplemente le doy acá, se va el filtro y aquí quito la múltiple selección. Entonces, puedo ver la venta de enero, por ejemplo, de un año en particular, por ejemplo, del 2023, y voy a ver aquí, aquí en este caso, miren, la venta del 2023 en enero fue, por ejemplo, de Sara Teresa, Efraín, Martín y Mónica, siendo Sara la que más vendió. Si analizo febrero, voy a ver que ahora cambiaron esas personas y ahora es Eduardo el que más vendió. Y así, ¿verdad? Con los productos y con cada una de las interacciones. Si voy, por ejemplo, a abrir, miren cómo cambiaría. Y, por ejemplo, si elijo Cibao, vería cómo cambian los datos para el Cibao. Y aquí veo qué productos se vendieron en el Cibao, quiénes fueron los vendedores del Cibao. Y aquí, por ejemplo, quiénes son, ¿verdad? Las ciudades. Y aquí el aporte por región. Por aquí abajo, por ejemplo, el comportamiento por año y el comportamiento por mes. Y si cambio al este, por ejemplo, acá veamos cuánto van a tener en el este. En este caso fueron 4, aquí fueron 3 vendedores y aquí vemos el comportamiento por cada uno de ellos. Entonces, esta es una forma de nosotros acá representar información que sea valiosa para la empresa con diferentes tipos de indicadores y obviamente, ¿verdad? Aplicándoselo a cualquier tipo de negocios. Entonces, la parte importante es que para todo lo que nosotros tenemos acá, pudimos ver que en cada uno de estos análisis que hicimos, ¿verdad? Estos indicadores me han servido para yo poder allí extraer toda la información que se encuentra aquí en mi base de datos, en este caso, en este set de datos que me han dado y poder aquí crear, por ejemplo, estas visualizaciones donde yo puedo de forma dinámica poder hacer diferentes tipos de selecciones y que cada una de esas selecciones pues afecten mi dashboard y me den información valiosa. Aquí en este caso, como le dije, la idea es tener los indicadores que sean más adecuados, que presenten la información más coherente según verdad nuestras necesidades y que obviamente al nosotros interactuar con ella nos arrojen luz para nosotros poder tomar decisiones. Entonces, una parte bien importante que ustedes deben de entender es que, por ejemplo, debemos de recordar que el dashboard no es para nosotros, es para ellos, es decir, es para la persona que lo está solicitando, el gerente, el supervisor, el CEO de la empresa, etcétera. Y que obviamente yo necesito entender a qué audiencia yo se lo voy a preparar. ¿Quién estará presente? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que esperan de ti en ese informe? ¿Qué tan familiarizados están con el tópico de los dashboards? ¿Qué tanto conocen, verdad, los datos? ¿Y cuánto tiempo tienes tú para hacerle la presentación rápida? En este caso, como ustedes ven, ahí podemos agregar una serie de indicadores, podemos crear diferentes tipos de páginas, podemos crear un menú de navegación que vaya de página en página y poder segmentar un poquito más la información. Pero la idea es, como le digo, que debemos de ser
capaces de determinar cuáles serían esas preguntas que nos pueden hacer. Y dentro de esas preguntas, nosotros vemos aquí que hemos respondido venta por fecha, condición de pago, ciudad, etcétera, que podemos aquí, ¿verdad? Darle, por ejemplo, el top 5 de vendedores, el top 3 o la cantidad que nosotros queremos. Podemos responder todas las preguntas según los diferentes tipos de necesidades, creando cada uno de esos KPI. Entonces, es importante que tú entiendas que la presentación de este dashboard, los gráficos y las visualizaciones son fundamentales para presentar datos de manera efectiva. Saber cómo seleccionarlos adecuadamente y que puedan contar la historia que tienen estos datos, porque es una forma crucial para nosotros poder tener éxito en una empresa. Siguiendo, ¿verdad?, estas pautas, nosotros podemos aumentar significativamente la eficiencia, la eficacia de las presentaciones, las visualizaciones de datos, y además nos va a permitir, ¿verdad?, que la audiencia, ¿verdad?, tome eh, decisiones más precisas, bien informadas y basadas en datos que se han recopilado, ¿verdad?, según esa presentación. Entonces, una cosa importante es que decidir sin datos, eso es apostar. Y nosotros, obviamente, aquí hemos visto que podemos sacar información de esos datos. Entonces, si tú te interesa el set de datos, lo vas a buscar en la descripción del video y te voy a dejar el Excel y esta presentación para que la puedas descargar y puedas hacer estas prácticas con estos datos que nosotros hemos proporcionado. Entonces, si tienes preguntas, dudas o comentarios, me lo dejas en la cajita de comentarios y obviamente te voy a estar respondiendo cualquier inquietud que tenga. Me ayudarías mucho si tú, por ejemplo, le das suscribirte, le das like y dejas tu comentario, si lo compartes con tu compañero, que esto ayuda a poder seguir creando este tipo de contenido. Entonces, nos vemos en un próximo video. Espero que le guste mucho.